Cuentan las crónicas que Ometecutli fue el dios creador del universo. Inventó el fuego, el cielo, la tierra y el camino de los muertos. Poseía una dualidad masculina y femenina. Los nahuas alcanzaron un vasto y avanzado conocimiento de plantas, animales y minerales que aprovechaban por sus propiedades medicinales. También desarrollaron métodos terapéuticos y técnicas quirúrgicas notables. Con la herencia de 5.000 años de evolución cultural, la medicina nahua prehispánica resume los logros de todas las culturas que la precedieron en el altiplano mexicano, al hacer las suyas en un magno esfuerzo de síntesis. A su llegada, los españoles se encontraron con un gran imperio en expansión, el Imperio Mexica, que en realidad representa la suma de muchos milenios de cultura. Ellos no crearon todo, sino heredaron y se apropiaron de lo que había pensado, lo que se había desarrollado en Tlatilco, en Cuicuilco, en Teotihuacán, en Tula, resumiendo en realidad todo lo que en el altiplano central significó evolución cultural. Concepciones prehispánicas del origen del universo y el hombre. El mundo mesoamericano, antes de la llegada de los españoles, había sido un universo cerrado a ideas y eventos externos. Sus concepciones acerca de la creación del universo y el hombre eran totalmente ajenas y diferentes a las del viejo mundo. Según estas creencias, nuestros remotos antepasados no tuvieron nada que ver con el jardín del Edén o con Adán y Eva. Decían descender de una mítica pareja humana que había sido directamente creada por Ometeotl, o Dios creador esencial. Amo Miquistli, Huayostli, Cihuatlampa, Cihuateteo. Amo en Huizochitl. Amo en Huizochitl. Ompahuesca en Cuauhtémoc-Xin. El desarrollo de la medicina se vio favorecido por las rutas comerciales que surcaban las grandes cuencas lacustres, que se extendían más allá de los desiertos del norte y las selvas centroamericanas al sur. De remotos lugares llegaban alimentos y recursos medicinales provenientes de muy diversos ecosistemas. Con tan abundantes recursos florecía la población de estas tierras. En 1492, la población de España y Portugal juntas no llegaba a los 10 millones de habitantes. Para entonces, la población en el México central pudo haber llegado a los 20 millones de habitantes. Población que México volvió a tener nuevamente hasta después de 1940, 400 años más tarde. Para poder alcanzar una población tan grande, los habitantes del altiplano mexicano debieron tener una buena nutrición y servicios públicos adecuados de agua potable y drenaje. Los aborígenes americanos eran sanos y lograban alcanzar edades avanzadas para su época. Por aquellos años, la esperanza de vida en el México central era de 37 años y de solo 29 años en Europa. La población crecía a ritmo acelerado, a pesar de que el índice de mortalidad infantil era elevado. Cerca de la mitad de las mujeres morían por complicaciones relacionadas con el parto.
y muchos varones no llegaban a la edad adulta porque morían en combate o en los sacrificios a los dioses. El crecimiento poblacional se logró debido a una tasa de natalidad muy alta, lo que compensaba las terribles pérdidas, dejando siempre un superávit importante. La cosmovisión náhuatl. Toda cultura construye su propia visión del cosmos, a partir de la cual define el papel que el hombre juega en el universo. Para los nahuas, el universo era sumamente diferente al que nosotros concebimos hoy en día. Era un universo ubicado en planos horizontales, colocados sobre un eje vertical, un gran poste torcido. Fue creado a partir del 13º cielo, en donde habitaban los dioses primigenios. Y ellos fueron haciendo pisos para sus diferentes hijos. Está el piso de Huitzilopochtli, el de Tlaloc, el de Quetzalcóatl, hasta llegar al último, el de más abajo, donde estaba Mictlantecutli, el dios de los muertos. Cuando se crea al hombre, a partir de un arquetipo, una pareja arquetípica, se doblan el monstruo de la tierra y el piso en donde viven los humanos queda en el centro de este universo. De arriba serán los cielos, hacia abajo serán los inframundos. El cuerpo humano como microcosmos. La idea de orden y creación divina se extiende para explicar la estructura del cuerpo humano. El hombre se designaba con la palabra Tlacatl, que quiere decir el de en medio. Era considerado como el ser del centro, que contenía unas partes celestes y otras del inframundo. El hombre era también corresponsable del destino del universo. Su naturaleza le exigía vivir en un estado de equilibrio con el cosmos, por lo que su salud dependía del balance entre el arriba, el abajo y la confluencia ordenada de los influjos provenientes de los 4 rumbos cardinales. Hay 13 cielos y el cuerpo humano está también dividido en esas 13 mismas fracciones. La parte de en medio del cuerpo, que corresponde al diafragma, corresponde a la tierra. Hacia arriba es toda la parte correspondiente al cielo y hacia abajo es la parte correspondiente al inframundo, en donde se encuentran. En la cabeza es propiamente la parte superior del cielo donde están los dioses creadores. Hacia la mitad de esa parte arriba del diafragma está el sol de la mañana, el sol claro, que corresponde al corazón. Hacia abajo encontramos el sol de medianoche o el sol de la noche, que es el hígado, así como las piernas y los demás órganos inferiores. Eso corresponderían al inframundo. Las principales ideas acerca de la función del cuerpo, entendido como unidad cósmica, establecen un conjunto de relaciones entre cielos, inframundos y el cuerpo. Su dinámica refleja y depende a la vez de las fuerzas que llegan de todos los ámbitos del universo. En cada una de estas 3 partes había una deidad responsable, el Tonali, concebido como un resplandor de origen celeste y responsable de la presencia de los seres o influjos del mundo superior. El Ijiyotl, entendido como un soplo que corresponde a los pisos del inframundo. Y el Teyolía, ubicada en el corazón, que representa la esencia humana. En esta última, la que traduce todas las influencias provenientes de otros seres y otras regiones del cosmos a términos de humanidad. Bajo esta cosmovisión, se piensa, se siente y se posee por medio de funciones que se ubican en el corazón y el hígado. No era un conocimiento anatómico preciso como las anatomías descriptivas o topográficas de tiempos posteriores o de la Europa de ese tiempo en que se iniciaba este saber. Ellos conocían bien los órganos a partir de la guerra, no de disecciones, pero fundamentalmente pensaban que cada órgano tenía una correspondencia con una parte del universo
y que estaban establecidos de manera que actuaran armónica y dinámicamente de acuerdo a la misma estructura del cosmos. Conocían detalles como los necesarios para suturar heridas, para cuidar traumatismos, para atender ciertos problemas de urgencia, pero no les interesaba el detalle anatómico, les interesaba el símbolo y la correspondencia con el universo. Los astros y el cuerpo. El gran conocimiento que tenían de la astronomía llevó a la elaboración de complicados y exactos calendarios, y se manifestó también en la medicina, al considerarse que lo sucedido en los cielos afectaba a los seres que viven en la tierra, relacionándolos entre sí en un complejo sistema astrológico. La bóveda celeste era dividida en 20 casillas, y los astros identificados en ellas determinaban las influencias que emanarían hacia los demás planos del universo. De esta manera, a cada casilla con su símbolo correspondía uno de los meses del calendario divinatorio, y cada uno de ellos correspondía a una parte del cuerpo. Por ejemplo, el signo Olín, que significa movimiento y temblor, se asociaba con la lengua. Zipactli, que es el animal monstruoso de la tierra, con el hígado. Los nahuas van a considerar las enfermedades con un todo relacionado con el medio ambiente, como habíamos hablado en algún momento. Entonces están en perfecta armonía con los dioses, con los espíritus, con las entidades que van a rodear al mundo. Entonces en un momento dado hay una intrusión de estos espíritus al cuerpo que van a causar un desequilibrio y causarían la enfermedad. Lo mismo también si hay un exceso de frío o calor que ingrese al cuerpo y pueda causar también este desequilibrio y causar la enfermedad pues, por frío o caliente, por descompensación de temperaturas. Una de ellas son las anginas. Las anginas o amigdalitis, que ahora les llamamos, puede deberse tanto al calor por una insolación expuesto o al frío por haber pisado el agua. Entonces hay que diferenciar si es por frío o por caliente el desequilibrio. Enfermedades causadas por los dioses. Había dioses cuya personalidad se asociaba con alguna enfermedad. Tlaloc, dios de la lluvia, considerado un dios no maléfico, era causante de enfermedades relacionadas con el frío o el agua, como las hinchazones y edemas, la hidropesía, el morir ahogado y el golpe de rayo o de centella, entre otras. Paradójicamente, los males que enviaba significaban un premio, ya que quien muriera a causa de alguno de ellos iría directamente al Tlalocan, su paraíso, en el que existía todo género de alimentos y delicias naturales. Si alguien era alcanzado por un rayo y sobrevivía, significaba que Tlaloc le daba al lesionado una fuerza especial y que había sido elegido por el dios para colaborar en el control de la lluvia, el granizo y la curación de las enfermedades. Se asociaba a Xipetotec con las enfermedades de los ojos y también de la piel, como ampollas, llagas, sarna, e incluso se le relacionó con la viruela que se presentó por primera vez en agosto de 1520. La Cihuateteo, espíritus de las mujeres muertas durante su primer parto y que acompañaban al sol en su descenso, podían vagar en la tierra durante el ocaso, provocando enfermedades a las mujeres convalecientes o niños pequeños, con los que se topaban durante sus recorridos. Tal vez la enfermedad más común provocada por la presencia de seres sobrenaturales es el llamado susto, el cual es una enfermedad peculiar caracterizada por la pérdida total o parcial de una de las almas. El tonali, como consecuencia de una impresión brusca e inesperada que provocaba un vuelco al corazón, ocasionando el desalojo del alma. Los síntomas indicaban falta de energía vital,
Se consideraba que algunas enfermedades eran de origen mágico, porque eran provocadas por la acción de los hechiceros, genéricamente conocidos como hombres búho o tlacatecolotl. Entre estos últimos se encontraban los teyolocuani y tecotzcuani, que simbólicamente comían el corazón o la pantorrilla de sus víctimas. Las enfermedades que provocaban los hechiceros podían ser de cualquier género, pero era común que las víctimas se fueran consumiendo hasta la muerte. Hay diferentes maneras de conocer. Por un lado tenemos relatos escritos, provenientes del siglo XVI, los testimonios de los propios conquistadores, de los cronistas, de los frailes que llegaron a evangelizar. También tenemos una serie de documentos, relaciones geográficas que Felipe II pidió para saber de qué se enfermaban antes de la llegada de los españoles los pueblos por él gobernados. Pero también tenemos algunos códices indígenas con atisbos muy interesantes, registro de epidemias, por ejemplo. Y por último, las representaciones artísticas en figurillas, en pinturas, en bajorrelieves y aún más, huesos. Las enfermedades que tienen repercusiones óseas van a encontrarse y las podemos estudiar hoy en día en los restos que se han encontrado y que se han excavado en diferentes sitios en México Central. El Códice de la Cruz Badiano es uno de los documentos más importantes acerca de la medicina prehispánica. Por primera vez en el mundo, su autor Martín de la Cruz habla de una enfermedad del corazón, la angina de pecho, en la que el pecho se siente oprimido como por una represión y se halla angustiado, por la presencia de flemas viscosas llamadas aláhuac que comprimían al corazón. Tuvieron que pasar 200 años más para que Heberden, en Europa, hiciera la segunda mención de esta enfermedad. Los tratamientos médicos. Un buen tratamiento médico siempre estaba orientado a atender de manera integral las causas y los síntomas de las enfermedades, de manera que no se le podía concebir sin que se buscara al mismo tiempo neutralizar la acción punitiva de los dioses, las de los seres malignos y las de los hechiceros, a fin de intentar corregir los desequilibrios que estos provocaban. Cuando se quería eliminar una epidemia, se debían pronunciar las oraciones dirigidas a Tezcatlipoca, en actos públicos que reflejaran la humildad que se tenía ante el dios, pero también la riqueza y el poder del pueblo que elevaba sus ruegos. Lo mismo ocurría con los niños enfermos y con la pérdida del tonali, para cuya curación era menester pronunciar las oraciones propias de Ixtlítol, y luego darles el agua limpia que se guardaba en los cántaros dedicados al dios. Cuando el terapeuta se dirigía a un ser menos poderoso, procedía a atemorizarlo y a ordenarle que abandonara al enfermo, tal y como hoy conocemos los llamados conjuros. El médico en ocasiones se presentaba como el representante de algún dios al decir: «Yo soy el sacerdote, el Señor de las transformaciones». En otras se identificaba como el propio Dios, como sucedía al decir que era Quetzalcóatl en el conjuro recitado previamente a la reducción de una fractura. La herbolaria náhuatl. Mucho se ha dicho acerca del gran conocimiento que tenían los nahuas acerca de las plantas medicinales. Y para ilustrarlo, baste señalar que a la fecha se han inventariado más de 3.000 plantas reconocidas por sus propiedades medicinales. En el gran mercado de Tlatelolco se vendían medicamentos procedentes de los sitios más remotos, hecho que era reproducido a menor escala en los mercados menos importantes de otras poblaciones. Los señores mexicas también crearon jardines en los que cultivaban plantas que provenían de las más diversas latitudes y a las que se les atribuían propiedades mágicas y curativas, como los jardines de Nezahualcóyotl en Tezcutzingo y el de Moctezuma I en Huastepec.
El conocimiento que tenían de las plantas era preciso, diferenciando perfectamente las plantas útiles de las tóxicas, y también las cantidades necesarias para curar o hacer daño. Hay plantas que que han llegado hasta nuestros días, y un poco es este juego de envenenamiento. Uno de ellos es el toloache. El toloache, que se sigue usando, una especie como de juego, pero que tiene realmente propiedades muy tóxicas. Es una planta que en dosis muy elevadas causa lesiones cerebrales, y era lo que ellos llamaban atontamiento, pero que en dosis muy bajas podían curar a los niños de alguna enfermedad gastrointestinal o de algún otro tipo de enfermedad. Otro de ellos es una planta que es muy común en nuestros días, se vende en toneladas impresionantes, que se llama Cihuapatli o Xuapatle. Esta es una planta que botánicamente se llama Montanoa tomentosa. Este es un ocitóxico, o sea, una planta que ayuda al parto, que también tiene en propiedades muy pequeñas la característica de ser anticonceptivo, pero en cantidades muy elevadas es un abortivo muy poderoso, y es como se usa actualmente como un abortivo de forma natural, digamos, por muchas mujeres del pueblo. Tiene el problema de que si no se controla esto puede causar una enfermedad, o sea, una muerte del útero, la tetanización uterina, y causar la muerte de la mujer. Un uso corroborado por la investigación moderna de plantas medicinales que usaban en aquella época es el que se le daba a la flor de Yolosochitl, Talauma mexicana, que se recomendaba para las enfermedades del corazón, debido principalmente a la semejanza de su silueta con la del corte de dicho órgano, que se representaba trilobado. Aunque pudiera parecer una indicación correspondiente a la magia, lo cierto es que la infusión de esa flor tiene efectos tonicardíacos. Otro aspecto que sorprende en la terapéutica prehispánica es la utilización de bismas del centro de la penca de maguey o del hongo que nace en la masa húmeda del maíz tras dejarla a la intemperie, las cuales tenían un efecto antisupurativo al ser aplicadas en heridas y preludiaban el uso de antibióticos. Por lo que toca a la cirugía, contaban con prácticas de notable dificultad y complejidad. Las heridas de la cara y los labios eran suturadas con cabellos, utilizando como agujas espinas de maguey sumamente delgadas, y colocando puntos que meramente unieran los bordes de la herida a muy poca distancia unos de otros. No se han encontrado así con certeza datos. Se sabe que había ser un pueblo guerrero, el cercenar la punta de la nariz o las orejas era frecuente. Lo que sí se ha encontrado es que se hacían prótesis para sustituir estas partes cercenadas, que en un momento dado también tenía una gran importancia dentro de la cultura en el aspecto social. Entonces sí había toda una visión de rehabilitar estas partes y en un momento dado de extirpar, por ejemplo, si la punta de la nariz estaba gangrenada, digamos, que se estaba empezando a echar a perder, la amputaban, la cortaban y hacían una prótesis para poderla sustituir. No hemos encontrado realmente las piezas que nos digan cómo eran las prótesis, pero por los escritos que hemos encontrado sí se sabe que se hacía esta práctica. Quizás el logro más impresionante sea el de la colocación de ramas de ocote tratadas con miel para el canal de la médula del fémur fracturado, a fin de que éstas fungieran como clavos intramedulares. Desafortunadamente, este método no se consolidó adecuadamente, pues requería de una técnica quirúrgica depurada y disponer de anestésicos, aunque no se sabe cuáles pudieron emplear para impedir que el paciente muriese a causa del dolor.